Bueno, hola a todas. Vamos a explicar un poquito el problema o ejercicio 17.1 del libro de Cuso, del capítulo de electricidad, campos eléctricos, fuerzas eléctricas. El problema dice lo siguiente. En un cristal de cloruro sódico, los iones de sodio y cloro ocupan posiciones correspondientes a una red cúbica, siendo la distancia entre iones más próximos d igual a 2,82 Armstrong. Calcúlese A, la fuerza entre dos iones de sodio y de cloro adyacentes. Y B, la fuerza entre dos iones de sodio a una distancia 2D. Bueno, y da las respuestas. Antes de hacer la cuenta, me gustaba contextualizar un poquito, cosa que yo les recomiendo que hagan con estos ejercicios. No es hacer la cuenta y que te dé el número y ya está, sino pensar un poquito de qué se trata el tema, por qué es importante, qué tiene que ver con la biología, digamos, en algún punto, o con la ciencia, la explicación, modelos explicativos de cómo se comportan los fenómenos, los sistemas y los procesos naturales, ¿no? O sea, tiene un sentido que estén estos ejercicios. Entonces, lo que les recomiendo es que entiendan cada una de las palabras que aparecen acá, traten de vincularlas con cosas que ya vimos en otros capítulos o con contenidos que tengan que ver con la enseñanza de las ciencias. Y lo que pueden hacer, si hay algunas palabras que no entienden, buscar en la red o preguntarme, obviamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un cristal de cloruro de sodio, estamos hablando de la sal de mesa, la sal común, esos cristalitos blanquecinos, eso es cloruro de sodio, la sal que usamos para cocinar. Si ustedes miran en detalle con una lupa o con cuidado, con a simple vista, van a ver que son cristalitos, ¿sí? Internamente esos cristales están formados por uniones iónicas de sodio y cloro y que se agrupan en una red. Uno se podría preguntar, ¿y cómo saben que están en una red? Yo cuando miro de afuera no veo los átomos. Y no, claro, los átomos no se ven. Pero había una técnica que vimos en el capítulo pasado, que es irradiar, o sea, iluminar cristales de cloruro de sodio o cualquier otro tipo de cristal con luz de una determinada frecuencia, de una frecuencia conocida, y ver los patrones de luz que sale. Una vez que la luz atraviesa el cristal, sale del otro lado patrones de lo que se llama difracción. O sea, la red cristalina, o sea, la distancia entre los átomos, actúa como una grilla de difracción y hace que se produzcan máximos y mínimos y una variación, digamos, en las ondas de luz que son emitidas, después que atraviesan el cristal, que permiten tener nociones sobre cómo es la estructura cristalina y las distancias entre los átomos de la red. Eso lo vimos en el capítulo de ondas, ¿no? Eran las rejillas de difracción o las redes de difracción. Entonces, de esa manera se puede saber cómo es la estructura de un determinado mineral. Bueno, en el caso del cloruro de sodio se sabe que es una red cúbica, que es como esta que está esquematizada acá, y se puede medir a través de esas técnicas la distancia entre dos átomos adyacentes, que son, como dice acá, 2,82 Armstrong. Acuérdense que el Armstrong es 10 a la menos 10 de metro. ¿eh? Así que bueno, se pueden saber esas distancias. Otra cosa que a mí me interesaba que consideren es, bueno, ¿y cuánto mide cada uno de los átomos de tamaño? ¿no? Entonces, fíjense, acá hay dos formas de representar, esto lo busqué en internet, no, en Wikipedia no, puse cloruro de sodio y busqué imágenes y hay muchos dibujitos como estos. Bueno, acá son modelos de representación del cristal por puntos, o sea, el cloro está representado por un punto verde y el sodio representado por un punto gris, ¿no? Y se marcan los puntos de los centros de los átomos. Que aparezca un menos acá y un más acá, se trata de iones. ¿Se acuerdan lo que quiere decir eso? Es decir, el átomo de cloro, cuando está en equilibrio, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Pero el átomo de cloro tiene tendencia a aceptar un electrón más. Entonces queda cargado con una carga de un electrón más. Ya no tiene carga neutra, este ion, que sería un anión, porque tiene carga negativa, tiene una carga neta de un electrón negativo. Y el sodio, al revés, tiene tendencia a entregar, perder un electrón. Entonces queda cargado con carga positiva. ¿De qué valor? De la carga de un electrón, pero con valor positivo, porque él cede ese electrón. ¿Está bien? Esos son los iones, ¿no? Se llaman aniones, los negativos, cationes, los positivos. Bueno, la cosa es que por ese motivo se unen formando red, ¿sí? Con una determinada fuerza de unión. Estas uniones tienen una determinada fuerza de unión que mantiene el cristal unido, el sólido, ¿no? Bueno, esto es modelo de puntos.
Pero acá hay un modelo donde en la misma red, en vez de graficar los centros de los átomos, cationes y aniones, se llaman iones. Bueno, en vez de graficar los centros, se grafica completo, el radio, digamos, el tamaño del anión y del catión. Y quedaría este dibujito que está acá, que es modelo de esferas, lo llaman, ¿no? Son dos maneras de representar lo que pasa dentro de la red. Ahora, lo que quiero que discutamos acá, primero, que hay dos formas o modelos de representación. Esto es interesante, que ustedes conozcan de cualquier sistema. Acá estamos hablando de sistemas atómicos o de uniones químicas, sistemas materiales, pero lo mismo cuando ven células, tejidos o lo que sea, siempre hay un sistema de representación, un esquema, un dibujito, para entender, modelizar lo que pasa. Está bueno que los consideren, los analicen, interpreten qué quiere decir cada cosa, por qué se ponen de distinto tamaño, por ejemplo. ¿Por qué acá se ponen los puntitos más chiquitos y acá más grandes? Bueno, porque acá están dibujando el centro de cada uno de los iones y acá están dibujando el radio completo, como si fueran esferas. Bueno, y lo que quería que prestemos atención, fíjense, la diferencia de radio atómico del sodio y del cloro cuando están en equilibrio, digamos, cuando no están ionizados. Miren una cosa, el radio del sodio es 1,86 Armstrong, cuando el átomo está neutro, ¿no? Y el del cloro es 0,99, o sea, es mucho más grande el sodio que el cloro. Acá yo les traje una imagen, digamos, más o menos en escala, de los tamaños de los distintos átomos. Entonces, por ejemplo, acá el sodio, ven que tiene 1,86 Armstrong de radio. En cambio, el cloro tiene 0,99 Armstrong. O sea que cuando el átomo está completo con todos sus electrones, que no le sobra ni le falta ninguno, el radio del sodio es mucho más grande, casi el doble, que el del cloro, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira acá, fíjense, el ion cloro es mucho más grande que el ion sodio. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo? Si el radio era mayor y ahora es menor. ¿Cómo explicarían eso? Les pregunto, piensen un cachito. Paren el video y piensen, ¿cómo explicarían que si el átomo de sodio es más grande que el átomo de cloro, cuando se ionizan se invierten los tamaños? El sodio pasa a ser muy chiquito y el cloro más grande. Paren el video y traten de pensar qué pasó. Y la respuesta es exactamente esa que ustedes pensaron. Como el cloro suma un electrón cuando se ioniza, aumenta su radio. Como el sodio pierde un electrón cuando se ioniza, disminuye su radio. Tanto es así que, bueno, se invierten los tamaños relativos. Eso me parecía interesante que lo tengan en cuenta para ver de qué estamos hablando. Bueno, ahora sí, más o menos que tenemos la idea, lo que nos está pidiendo el ejercicio es, primero, identificar cuáles son las fuerzas entre un cloro y un sodio, y después nos pide las fuerzas entre dos iones de sodio, por ejemplo, entre este que está acá y este que está acá, salteando, ¿no? Salteando el del medio. Entonces, primero, ¿qué fuerza habría entre este y este? Que son distintos, cloro y sodio. Y después, ¿qué fuerza habría entre este y este de acá? Que son dos iguales de sodio. Eso es lo que vamos a resolver. Entonces, ya ahora vamos a la formulita. ¿Cuál era la situación? Acá vamos a tener, por ejemplo, un sodio y un cloro que están separados la distancia que vimos en la red, 2,82 Armstrong, ¿no? Este sería el modelito. Como uno es carga positiva y el otro es carga negativa, se van a unir, o sea, las fuerzas de atracción. Y usamos la ley de Coulomb, que tienen en el libro de Cuso en el 17.1. Esta es la formulita, ¿se acuerdan? Era una constante que depende del material, en este caso vacío. Entre estas dos cargas no hay nada, hay vacío. El producto de las cargas, esto es lo que me preguntaban, que la carga que adquiere el ion, tanto el sodio como el cloro, como es una sola ionización que tiene, es un electrón. Este lo gana y este lo pierde, pero la carga neta es la carga de un electrón. Acuérdense que la carga del electrón, también está en el curso, o lo buscan en Wikipedia, es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esa es la carga de un electrón. La constante del vacío toma este valor. Estas son las cargas y R sería la distancia entre las dos cargas. Que acá nos dijeron que eran 2,82 Armstrong, cosa que se mide con espectroscopía láser o, como dijimos, difracción de luz a través de la red, ¿no? Bien, lo que hay que hacer es la cuentita, reemplazar acá los valores tingui tingui, hacen la cuenta y ven que les da 2,89 por 10 a la menos 9 newton, que es el valor de la solución que nos proponían. Y la segunda parte me dice, bueno, pero ahora quiero ver la fuerza entre dos sodios. ¿Ven que dice dos iones sodio? Entonces,
viene un sodio, un cloro y otro sodio. Entonces ahora la distancia que hay entre estos dos es el doble, D y D, ¿cierto? 2D sería. O sea, 2,82, pero multiplicado por 2. Si hacen eso, ven que da 5,64. Todo lo demás queda igual, porque las cargas son iguales. La única diferencia también es que esto es positivo, y esto también es positivo, así que las fuerzas entre los sodios van a ser de repulsión, porque son las dos positivas, ¿no? Y da este valor que está acá. Es más chiquito, ¿ven? Porque es a la menos 10, este era la menos 9. O sea que el resultado me da una fuerza más chiquita. Bueno, así que estos modelos que usamos primero para... A ver si puedo volver para Triki. Primero, para imaginarnos cómo es la estructura interna, microscópica, atómica, de, por ejemplo, un cristal de cloruro de sodio, sal de mesa común, cómo es la estructura, qué distancias tienen, qué tamaños tienen, y también poder calcular las fuerzas entre estos átomos. Ahora, la última cosa que les quiero comentar, y les pido que hagan este tipo de análisis con todos los ejercicios de la guía, o sea, que los aprovechen para aprender otras cosas, no solamente hacer la cuentita y ya está. Aparte, ustedes tienen que aprender a explicar, así como explico yo, o como escuché que explicaban en los videos otros temas, como por ejemplo transmisión del calor, tienen que aprender a explicar estos ejercicios y darles un contexto y darle un sentido, ¿no? Entonces, otra cosita que les quería decir es, ¿para qué podría servir este cálculo que acabamos de hacer? Estas fuerzas entre los átomos de la red cristalina. Y una sería, por ejemplo, comparar una sal, cloruro de sodio, con otra sal, no sé, sulfuro de zinc. Entonces, yo, por análisis espectroscópico, puedo conocer la distancia entre los núcleos de los átomos, los radios y el tipo de ionización. Acá es una carga de cada uno, ¿no? Acá fíjense, son dos cargas de cada uno y la distancia. Entonces yo acá podría ver, si esto está doblemente ionizado, son dos veces la carga del electrón, en el caso del zinc, y dos veces en el caso del azufre. La distancia la conozco por espectroscopía, hago las cuentas, y lo que quiero decir es que yo podría comparar cómo es la fuerza que mantiene unido al cloruro de sodio comparada con la fuerza que mantiene unido al sulfuro de zinc. Y entonces tener un modelo que me permita estimar, predecir inclusive, la fuerza de unión de la sal, es decir, cuál me va a ser más difícil de romper, ¿cierto? Cuál va a ser más difícil de disolver, etcétera, ¿no? Entonces, estos modelos explican el comportamiento, en este caso, de cristales, sales cristalinas. Más adelante, este es el ejercicio 1, ¿no? Después, avanzando, van a ver que este mismo tipo de ideas se puede usar, se usa para hacer modelos sobre las células, las estructuras celulares, o dentro de la célula, por ejemplo, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, tan importante en la cuestión genética y de transmisión de la herencia, cómo se comporta, por qué se transforma como se transforma, en fin, todas las cuestiones vinculadas a moléculas complejas se empiezan a estudiar a partir de fuerzas eléctricas de este estilo que estuvimos estudiando acá. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan. Va, saludo.